Amigos, bienvenidos a Cara a Cara, por supuesto, ¿no? Como venimos repitiendo esta semana, ¿no? Se celebra en nuestra ciudad la Cumbre de las Américas, despierta mucha expectativa, pero el tema de fondo es gobernabilidad y corrupción. ¿Qué tan pertinente puede ser, no solamente en momentos en que probablemente el líder con mayor popularidad en la historia de Brasil, que es, digamos, el buque insignia de la región, ¿no? Va a prisión por cargos relacionados con corrupción? Hagamos un repaso rapidísimo en lo que es nuestro país. Tenemos un presidente que acaba de renunciar, nada menos, ha estado organizando esta cumbre y acaba de renunciar por cargos relacionados con Odebrecht. Su predecesor está peleando por salir de la cárcel, también en cargos relacionados con Odebrecht. Su predecesor, Alan García, si bien es probablemente el menos involucrado en este caso, pues ahí tenemos el Cristo del Pacífico, que nos recuerda también, ¿no?, que en su gobierno hubo coimas acreditadas. El anterior, Alejandro Toledo, tiene orden de captura internacional y el anterior acaba de salir indultado, también cumpliendo pues una sentencia que tenía que ver con corrupción, no solamente con crímenes a los derechos humanos. ¿Qué más les puedo decir? Congresistas ahora mismos vinculados con narcotráfico, que compran sus certificados para demostrar que estudiaron primaria o secundaria, y una larga lista, una larga lista. Así que, ¿qué les parece si otra vez nos ponemos de cara a la cumbre? Minutos con el procurador anticorrupción Amado Benco para comenzar este programa, pero antes les comento que según la ONU, pues cada año se paga, escúchenlo bien, 2.6 billones de dólares en el mundo en sobornos, 2.6 billones de dólares en corrupción, dinero pues que debería servir para construir hospitales, colegios, carreteras, va a cuentas de presidentes, alcaldes y otros funcionarios. América Latina es presa de esta desgracia y la corrupción, obviamente, como les decía, será un tema central, un eje a tratar en la cumbre. Vamos a ver este informe y regresamos con el procurador Amado Benco. La telaraña de corrupción envuelve Latinoamérica. Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países más corruptos del continente, según Transparencia Internacional. El Perú ocupa el puesto 96 en el ranking de 180 países. El expresidente Lula da Silva acaba de ser condenado a 12 años de cárcel por corrupción. En nuestro país, el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, ex primera dama, cumplen prisión preventiva. La investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. El prófugo expresidente Alejandro Toledo es investigado por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht, de acuerdo a denuncias del escándalo. Que me diga cuándo, a dónde ha depositado. Al expresidente Pedro Pablo Kuczynski se le investiga por haber realizado consultorías a Odebrecht cuando era ministro de Estado de Toledo y por el financiamiento de su campaña del 2011. En el escenario internacional, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es investigado por presuntas irregularidades en la venta de petróleo a China y Tailandia. A Evo Morales, presidente de Bolivia, se le acusa de dirigir un gobierno que devino a narcoestado. En Nicaragua existe un gobierno que ha concentrado el poder, gobernado desde el 2007 por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Como vicepresidenta, es acusado de enriquecimiento ilícito. La lista es extensa y esa es, lamentablemente, la realidad. Así estamos, bueno, qué mejor plataforma, ¿no?, que una cumbre de las Américas que tome el toro por las astas. Ahora no sé si al final va a dar la vuelta al ruedo o no, nos vamos a quedar en la nada. El procurador Amado Benco, por supuesto, a quien le damos la bienvenida esta noche, tiene mucho que decir, procurador, porque mucho hablamos, ¿no?, de lo que se debería hacer, ¿no?, en fin, se habla mucho de personas, ¿no? Muchas veces tenemos que conseguir mejores congresistas, los partidos deben, ¿no?, tener mejores candidatos, como si se tratara de un asunto de voluntad, ¿no?, de voluntarismo, ¿no? A ver cómo hacemos para que los mejores estén en política, ¿no? Y el problema, por supuesto, va mucho más allá. El problema es sistémico, el problema es de instituciones, el problema es, de repente, no tanto de leyes, ¿no?, pero sí de instituciones que puedan trabajar de manera realmente eficaz contra la corrupción, que disuada, que la corrupción no sea un buen negocio, pues como finalmente es lo que ocurre incluso con nuestras campañas políticas. Y usted me dirá, o me corregirá, que incluso a la Procuraduría Anticorrupción le vienen reduciendo el presupuesto.
Dígame que esto no es verdad, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera que no sea verdad, pero en efecto la Procuraduría cuenta con un presupuesto menor al del año pasado y mucho menor al que se tuvo en el año 2016, ¿no? ¿De cuánto Entonces, es? A ver. actualmente estamos en 11 millones y picos de presupuesto, ¿no? Un poquito menor que lo que se asignó el año pasado. Y tenían 15 significativamente, millones tenían en el año 2016 se asignaron 15 millones aproximadamente. Hoy estamos en 11 millones 300 mil soles más. Pero ustedes han recuperado el año pasado 10 millones por casos de corrupción. Gracias Entonces, a un trabajo esforzado de la Procuraduría, tuvimos que hacer un despliegue a nivel nacional, pudimos contratar el servicio de más abogados para que trabajen a nivel nacional en las diferentes sedes institucionales que tenemos. Y eso ha permitido, obviamente, tener una mayor injerencia, digamos, en las medidas cautelares, en los requerimientos para la ejecución de las sentencias condenatorias, y ha permitido que el Estado se vea favorecido con la recuperación de más de 10 millones pero ahora el absurdo es que ustedes soles, tienen ¿no? un presupuesto que es el mismo de esa plata que recuperaron, cuando debería ser mucho más para, entre otras cosas, recuperar más dinero. Pero el tema de la recuperación, para sostener por lo menos los logros avanzados, porque hemos hecho bastantes cosas con el poco presupuesto que hemos manejado el año pasado, y la idea es que este proceso de reestructuración y fortalecimiento de la Procuraduría que comenzó a inicios del año 2017 continúe, ¿no es cierto? Continúe, porque la carga procesal sigue también en incremento, y ese es uno de los indicadores que a nosotros nos preocupa también. ¿Cuántos denunciados hay por corrupción ahora mismo como funcionarios? Como funcionarios. Porque la Defensoría tenía unos números. Un dato que creo que es importante en este contexto es manifestar, por ejemplo, que en lo que se refiere a autoridades electas, autoridades políticas, tenemos más de 2.800 autoridades procesadas o investigadas por corrupción, entre gobernadores, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, ¿no? Una cifra realmente alarmante. Ello significa una carga en términos procesales de aproximadamente 4.000 expedientes que se encuentran en trámite en el sistema de justicia anticorrupción, ¿no? Ahora, a ver, ustedes estaban en una sede, recuerdo, en 28 de julio, que era sintomáticamente o simbólicamente incautada la corrupción a un general montesinista, ¿verdad? Así es. A Villanueva Ruesta, creo, ¿no? Que es un inmueble muy bien ubicado. Ahora están en otra parte, que es, yo he visitado las oficinas, son, digamos, más aptas para oficinas, pero claro, yo entiendo que su idea es poder tener un edificio que incluso albergue una escuela para procuradores, o una suerte de sede también académica, ¿no? Porque lo que tenemos también muchas veces son procuradores, usted es el procurador anticorrupción, pero hemos tenido muchos procuradores pues que son balas perdidas, ¿no? Que terminan en el Congreso, que hacen carrera política, no hay algo orgánico, institucional. ¿Cómo avanzar en ese sentido? Recordarle al televidente, por supuesto, que el procurador es el abogado del Estado. Así es. ¿no? O sea, a veces se confunde, se cree que es un fiscal o un juez. No, es el abogado del Estado, es la parte interesada en ese caso, ¿no? Defendemos los intereses del Estado y no somos abogados de los funcionarios públicos, de los servidores públicos o del gobierno, como a veces pretenden algunos, ¿no es cierto? El trabajo del procurador es un trabajo complejo, delicado, muy serio. Tratamos de que la labor sea lo más rigurosa posible, tratamos de actuar con absoluta autonomía e independencia, pero con muchísima responsabilidad también, porque formular una denuncia por casos de corrupción es una cosa seria, ¿no es cierto? En consecuencia, la Procuraduría trata de cumplir a cabalidad el deber que nos ha encargado la Nación, porque nosotros, el marco de competencia, las funciones de la Procuraduría, las funciones de un procurador están reguladas por la Constitución Política del Perú y por la ley y el reglamento, ¿no? Y usted acaba de hacer referencia, por ejemplo, a la necesidad que ha tenido la Procuraduría de mudarse a otro local que le permita, de alguna manera, implementar todas las decisiones que nos hemos propuesto como gestión para un adecuado funcionamiento de la Procuraduría. Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento, de reestructuración, implica también tener los espacios más apropiados para que los abogados puedan hacer un trabajo más eficiente. Ahora usted contrata, digamos, a dedo a procuradores, no es gente formada en la Procuraduría, especializada como debería ser. Parte del proceso de reestructuración de la Procuraduría ha tenido que ver con la elaboración de perfiles profesionales de acuerdo a la ley Servir. Tenemos puestos y perfiles profesionales elaborados que si bien contemplan también una mejora remunerativa,
pero las exigencias en cuanto a la experiencia, al perfil profesional, son mucho más rigurosos y acceden a la Procuraduría mediante el concurso, mediante procedimientos CAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso lento, paulatino, pero la idea es no detenernos en el proceso de fortalecimiento de la Procuraduría, y para ello es importante contar con los recursos necesarios. Nosotros ya lo habíamos anunciado públicamente, hay una demanda adicional que se encuentra en el MEF en este momento. Ello permitiría el sostenimiento de 6 millones en ese momento para poder... O sea, regresar al presupuesto original. Así es, que eso nos permitiría llegar a diciembre del año 2018 con los abogados y el personal profesional que tiene la Procuraduría en este momento. No tenemos todavía abogados por terceros, por ejemplo, que es importante puedan pasar a la modalidad CAS, porque la modalidad de terceros no permite de alguna forma brindar, digamos, el servicio de la mejor manera en la defensa del Estado, ¿no? ¿Ya conversó con Salvador Heresti, con el ministro de Justicia al respecto? Estamos gestionando una reunión con el señor ministro, esperamos que en los próximos días... Sería importante que en la cumbre haya algún tipo de anuncio, digo yo, ¿no? Que el Estado diga, bueno, estamos patrocinando realmente la lucha contra la corrupción de verdad, estas no son palabras huecas, ¿no? Y vamos a incrementar ese presupuesto. Entremos a un par de casos de la coyuntura. Usted denunció al congresista Mamani por encubrimiento, en el momento que él todavía no había entregado los videos. Ahora, la web del diario Perú 21 nos cuenta que al parecer el señor Mamani ha dicho que el audio con Kuczynski se dañó. Esto lo ha dicho en el deslacrado de los videos ante la Fiscalía. Y claro, nosotros mismos aquí en este canal le preguntamos el domingo al presidente del Congreso, Luis Galarreta, que acompañó a Mamani al Ministerio Público a entregar el material, si es que estaba pues en la famosa reunión con Kuczynski. No nos olvidemos que aquí un presidente ha sido vacado o ha sido, digamos, presionado hasta la renuncia. Y resulta que el audio se ha dañado, según esta información periodística. De confirmarse, ¿qué acciones tomaría usted? Bueno, precisamente he leído también la noticia, me parece sumamente grave y preocupa, porque precisamente ese era el riesgo que se corría de permanecer este material probatorio en manos del congresista Mamani por mucho tiempo, ¿no? La Procuraduría, desde que se difundieron los audios y videos, hizo las advertencias necesarias, formulamos los requerimientos para que se entreguen de manera inmediata estos videos a la autoridad fiscal, que es donde deberían estar, ¿no? Inclusive el requerimiento de la Procuraduría se da en el contexto en el que el mismo congresista Mamani admitió públicamente tener en sus manos un video que habría grabado en la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En consecuencia, habría que preguntarle cuándo fue que se habría dañado este material, ¿no? Porque en realidad él tenía el deber de entregarlo al Ministerio Público. ¿Y cómo se daña? Si es digital, ¿no? O sea, seguramente si él entrega el aparato con el que lo haya grabado, pues seguramente especialistas podrían tentar una recuperación, ¿no? Por estas razones, ¿no? De que se corría el riesgo de que este material probatorio pueda ser materia de ocultamiento, materia de manipulación, materia de destrucción, es que la Procuraduría formuló una denuncia contra el congresista Mamani por delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de encubrimiento real, ¿no? Conductas como estas están contempladas en el Código Penal como ilícitos y se prevé sanciones penales para ello, ¿no? Penas privativas de la libertad no mayores a 4 años. Será en el contexto de la investigación o de la denuncia que ha formulado la Procuraduría en el que se evalúe estos hechos, por ejemplo, como el presunto dañado del video que ha sido requerido no solo por la Procuraduría, sino por el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación le formuló un requerimiento para que en el plazo de 48 horas entregue el material que ya había sido difundido, pero sobre todo este video al cual hizo referencia en una declaración pública el congresista Mamani tener en su poder, ¿no? De confirmarse, esto sería un auténtico escándalo, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eso va a tener que esclarecerse en el interín de las investigaciones que ya han comenzado en el despacho del fiscal de la Nación. Para terminar, procurador, de cara a la cumbre, usted nos ha contado cuántos son la cantidad de casos de autoridades involucradas en casos de corrupción, porque uno ve pues acá a los congresistas, pero esto es realmente una enfermedad, ¿no? Que transversal, ¿no? A todo el país y a todos los rangos de autoridades. Si tuviéramos que resumir las necesidades de una política anticorrupción efectiva, ¿cuáles serían? Yo creo que es importante en nuestro caso, por ejemplo,
podríamos comenzar con darle continuidad a la implementación de las recomendaciones que formuló la Comisión de Integridad. Muy cierto. No olvidemos que... de Eduardo Vega, el ex defensor del pueblo. Del doctor Eduardo Vega, ¿no? un informe a nuestro juicio impecable, riguroso, objetivo, porque propone medidas concretas para poder enfrentar el fenómeno de la corrupción. La corrupción es una lacra social, un cáncer social que viene generando muchísimo daño al país. Se avanzó muy poco en esa implementación, ¿verdad? Entiendo que aproximadamente 13 o 14 de las recomendaciones que han formulado, de las 100 que habían formulado, han sido implementadas, pero faltan muchas otras que son muy importantes, ¿no? Entonces, creo que sería una buena forma, por ejemplo, del gobierno darle continuidad a la implementación de estas recomendaciones, que vendría muy bien, porque además son recomendaciones que abordan aspectos muy importantes dentro de la gestión pública, en diferentes aspectos, ¿no? En el ámbito de la administración pública, en el ámbito del sistema de justicia anticorrupción, en el ámbito del control, por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones con el Estado. Creo que no hay que descuidar esas medidas. Me parece que son medidas objetivas, son medidas que son viables y que estoy seguro que con voluntad política se pueden llevar a cabo. Yo creo que estaríamos en mejor condición para poder enfrentar la corrupción si es que algunas de estas medidas por lo menos se implementan en el transcurso de los siguientes meses. Y la del estribo, ¿qué hacemos con el Congreso? ¿Qué hacemos con el Congreso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué para ir más allá? O sea, la ciudadanía está indignada. Yo sé que no se puede caer, pues, sencillamente en impulsar, pues, una corriente que diga cerramos el Congreso, pero ¿qué se puede hacer? Creo que algunas medidas, ¿no? Nuevamente insisto, ¿no? Algunas de estas incluso han sido propuestas en este informe de la Comisión de Integridad. La inmunidad, por ejemplo. A mí me parece interesante que se establezcan algunas limitaciones al tema de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que es importante, es decir, estamos en un escenario en el que el Congreso de la República viene registrando, es verdad, con excepciones por supuesto, pero una serie de comportamientos que colocan a los congresistas en situaciones de sospecha de delitos gravísimos como corrupción, narcotráfico, ¿no? Entonces, creo que una de las medidas que podría ayudar en eso es el tema de la limitación de la inmunidad parlamentaria para que en determinadas situaciones, en determinados delitos graves, por ejemplo, el Ministerio Público no tenga ninguna limitación para poderlos investigar, ¿no? O como por ejemplo para que puedan imponerles sanciones o condenas efectivas a quienes han sido procesados por hechos anteriores a asumir el cargo de congresistas, ¿no? Y el otro es el tema del financiamiento de las campañas políticas, ¿no? Que está clarísimo que creo que la madre del cordero radica allí, en la forma como acceden al poder no solamente quienes detentan la presidencia de la República, sino también los representantes al Parlamento. Entonces, hay que regular mejor el financiamiento de las campañas políticas y también creo que nos corresponde a todos los ciudadanos hacer un ejercicio de conciencia para que en las siguientes elecciones sepamos elegir correctamente a los representantes de nuestro país. Muy bien dicho sobre el tema de financiamiento, pues necesitamos respuestas del Congreso de la República. A ver qué pasa con la reforma electoral y el financiamiento de campaña. No se oye padre. Gracias, Amado Enco, por acompañarnos esta noche, procurador anticorrupción. Les cuento que después de la pausa, por supuesto, el otro gran tema, ¿no?, de esta cumbre va a ser la situación de Venezuela, y el ex canciller Luis González Posada está sobrevolando este estudio como algunos aviones venezolanos que decían, ¿no?, que estaban por los cielos limeños. Ya regresamos.